Me llamo Sofía Ramos. Tengo 38 años. Y el martes en que mi madre me dijo, solo te prestamos el coche, cariño. No hagas un drama de esto. Fue la mañana en que aprendí cómo una mujer callada se convierte en una mujer que habla. Era poco después de las 7. Estaba de pie junto al fregadero de mi cocina en Guadalajara, Jalisco, con el café en una mano y el teléfono en la otra, mirando por la ventana hacia la entrada de casa. La entrada estaba vacía. Mi Honda CR-V había estado allí a medianoche. No estaba al amanecer. Ya había llamado a la policía cuando mi madre me llamó. 3 días después, un agente estatal me llamaría desde Zapopan. Me diría que mi coche había sido retenido. Me diría que mi hermana menor había estado conduciéndolo con el permiso de conducir suspendido. Me diría que mi sobrina y mi sobrino habían ido en el asiento trasero sin cinturón. Me diría que las multas habían sumado $28,000. Y me diría con delicadeza que esa era la parte fácil de lo que tenía que contarme. Antes de llevarte a aquella mañana, tómate un momento para darle like, suscribirte y dejar un comentario abajo con tu ciudad y la hora que es ahora mismo donde estás. Quiero saber quién está aquí conmigo esta noche. Ahora, déjame llevarte al domingo antes de que todo ocurriera. El último domingo en que llamé a mi madre mamá sin pensarlo 2 veces. Déjame empezar en realidad con la mañana en que el coche ya había desaparecido. Era un martes de octubre. La cocina olía a café y al leve olor a goma de las zapatillas nuevas. Mateo estaba en la mesa comiendo cereal con la atención cuidadosa que los niños de 7 años le dan a todo lo que cruje. Tenía un archivo de contabilidad abierto en mi portátil junto a la tostadora. Yo repaso los números por la mañana. Los sentimientos los reviso después, con la segunda taza. Acompañé a Mateo con el lavado de dientes de la misma forma en que lo hago siempre mientras volvía a llenar mi café. Entonces miré por la ventana sobre el fregadero como hago siempre, solo para revisar el mundo. La entrada estaba vacía. Soy contadora pública. Proceso antes que pánico. Tengo un bloc amarillo legal en el mostrador para la lista del mandado y escribí, 7:14 de la mañana Honda CR-V, no está en la entrada. Luego tomé el teléfono y llamé al 911. La operadora fue amable. Hizo las preguntas correctas. Estaba en espera de una unidad cuando mi teléfono vibró en mi mano con un mensaje de mi madre. No hagas drama. Te lo pedimos prestado el viernes. Ya te explicamos. El siguiente mensaje decía, cariño, por favor. Le dije a la operadora que tenía información y que volvería a llamar. Me senté en la mesa de la cocina frente a Mateo. Mamá, ¿dónde está tu coche?, dijo. La abuela lo pidió prestado para el fin de semana. Lo procesó sin preguntar más. Sin preguntar, digo, asintió como hacen los niños cuando guardan algo para después. Llamé a un Uber. Revisé la aplicación de mi seguro camino a la oficina, solo para estar segura. No había ninguna alerta de vehículo robado. Me hice una nota mental para preguntarle a mi madre cómo había conseguido mis llaves. Y luego hice una nota real en la hoja de auditoría que llevaba en Excel para lo que yo llamaba eventos personales, la hoja de cálculo que había empezado después de mi divorcio. La que nadie conocía. La que usaba para registrar todo lo que no quería olvidar. Valeria, la paralegal que compartía la sala de descanso conmigo, me miró a la cara cuando llegué y me preguntó si había dormido. Sonreí de la forma en que una persona sonríe cuando está pagando la sonrisa por adelantado. Más o menos, dije. Más o menos no es sí, Sofía. Es lo más cerca que tengo de un sí hoy. Lo dejó pasar. Me dije a mí misma que el fin de semana prestado se explicaría solo. Para el viernes a las 6:14, lo haría, pero la explicación no iba a ser la que yo esperaba. 2 días antes de la entrada vacía, fui en coche a casa de mis padres en Tlaquepaque para la cena del domingo. Había llevado a Mateo con su camiseta de fútbol, aunque ese día no había habido fútbol, porque estaba orgulloso de ella y porque mi madre lo adoraría con esa camiseta de fútbol. Aparqué detrás de la camioneta de mi padre. El jardín tenía ese olor de octubre que tiene en el occidente de México. Hojas quemándose a 2 calles de distancia. La parrilla de gas de alguien. El comedor tenía 6 sillas alrededor de la mesa. Las conté porque siempre las cuento. Mi padre en la cabecera. Mi madre a su derecha. Mi hermana Vela. El hijo de Vela, Emilio.
6. La hija de Bella, Valentina. 4. Mateo. Eso hacía 6. Yo tengo silla, por supuesto. He tenido silla en esa mesa durante 30 años. Pero ese domingo, la silla frente a mi padre era una silla plegable, la marrón de metal del patio trasero. Y mi madre dijo, ligero como una canción, cariño, cógela del patio. Con lo alta que eres. Cogí la del patio. Bella contaba una historia sobre llevar a Emilio al entrenamiento de fútbol. La contaba como contaba la mayoría de sus historias, con los hombros subidos hasta las orejas y los ojos algo húmedos. Mi madre miró a mi padre. Mi padre no le devolvió la mirada. Untó mantequilla en un bolillo. Es que es demasiado, dijo Bella. Algunas semanas apenas puedo mantener el coche en el carril. Cariño, dijo mi madre. Solo digo. Cariño, volvió a decir mi madre. Corté el pollo de Mateo. El guiso era de ejotes con crema de champiñones y las cebollas fritas encima. Me serví 2 platos porque era la comida de mi infancia y porque la comida de mi infancia es una silla que siempre me han dejado mantener. Mateo estaba callado camino a casa. Se quedó dormido contra la ventana antes de llegar. Bajé el radio como 1 kilómetro antes de nuestra salida. Dijo con la voz arrastrada de un niño medio dormido. Mamá. Sí, campeón. ¿Por qué lloraba la tía Bella si no pasaba nada? Los adultos lloran a veces, dije. No siempre es por el momento. Ok, dijo. Aprendería por qué lloraba Bella. También aprendería que había sido ensayado. Pero esa noche, conduciendo a casa con el pelo de mi hijo contra el vidrio frío, el coche todavía me parecía mío. Después de cenar ese domingo, antes de que el pollo se enfriara del todo, Mateo y yo salimos a la entrada y le mostré la cámara de tablero. La había instalado el año anterior después de un golpe en el estacionamiento de un supermercado donde el otro conductor había dado 3 versiones diferentes de lo que había pasado. La cámara era una cosa negra pequeña metida detrás de mi espejo retrovisor. Grababa hacia adelante y hacia el interior del habitáculo. También seguía grabando con bajo consumo durante 1 hora después de apagar el coche, por si alguien lo tocaba en un estacionamiento. Mateo pensó que era lo más genial que había visto en su vida. Puede escucharnos, dijo. Puede escucharnos incluso cuando el coche está dormido. Por un rato después, apretó su palma contra el plástico para sentir su calor. La luz del porche se encendió automáticamente, amarillo suave, y mi madre apareció en el umbral con un trapo de cocina en el hombro. Cariño, puedes quedarte un momento más, dijo. Hice demasiado té. Dejé a Mateo siguiendo los cables con el dedo y entré. Mi madre me sirvió una taza de té de manzanilla de una tetera que llevaba demasiado tiempo reposando. Abrió el cajón junto a la estufa para el azúcar, y desde donde yo estaba de pie podía ver el interior del cajón. Había una llave honda en él, en un llavero pequeño de latón. La mía. Puse mi taza. Mamá, esa es mi llave de repuesto vieja. Ella miró el cajón como si acabara de notarlo. Ah, eso. La hemos guardado para emergencias todos estos años. Nunca me la pediste de vuelta. ¿Puedo llevarla esta noche? Cariño, tengo las manos llenas. Cerró el cajón. Me sonrió con esa sonrisa suave y agotada que llevaba sonriéndome desde que yo tenía 12 años. No armes una escena por un trozo de metal. Me tomé el té. Me dije que lo pediría el siguiente domingo. No habría un siguiente domingo en esa casa. Camino a casa, la cámara de tablero grabó la autopista vacía y la parte de atrás de la cabeza dormida de Mateo. También me grabó a mí preguntándome en voz alta y en silencio por qué mi madre no me había dado la llave. No lo sabía entonces, pero la cámara ya estaba haciendo su verdadero trabajo para mí. 43 horas después, la entrada estaba vacía y la voz de mi madre estaba en mi oído. Cariño, no hagas un drama de esto. Se lo pedimos prestado el viernes a Bella para su fin de semana con los niños. La transmisión de su Nissan. No quisimos molestarte con el permiso. ¿Dónde está ahora? Ella lo trae esta noche. Estaba sentada en mi cubículo. La luz fluorescente encima de mí tenía un pequeño parpadeo en el tubo izquierdo. Podía escuchar debajo de la voz de mi madre una calidad ensayada que había escuchado antes, pero nunca había nombrado. Me gustaría que me devolvieran la llave de repuesto mañana, dije. Ya veremos,
dijo mi madre. Colgamos. Abrí Excel. Lo registré. Martes 9:47 de la mañana mamá llamó. Confirmó préstamo del viernes sin consentimiento. Se negó a comprometerse con la devolución de la llave de repuesto. Cerré Excel. Trabajé en el archivo de contabilidad para la cuenta Hernández. No me importaba mi entrada. Me importaba la cuenta Hernández. Balanceé 4 meses de cuentas por cobrar antes del mediodía. Para las 6 de esa tarde, el coche no había regresado. Le mandé un mensaje a mi madre. Respondió, mañana, cariño. No te preocupes. Le pregunté a Mateo si quería espagueti o queso fundido para cenar. Dijo los dos. Hice los dos. Después de que se fue a la cama, me senté en la mesa de la cocina con mi portátil y abrí la aplicación de la aseguradora. Hay una función en mi póliza a la que me inscribí por un descuento, telemática. La aplicación registra kilometraje y horas de viaje. Guarda el punto de inicio y el punto final de cada viaje con marca de tiempo. No la había revisado en meses. Desplacé la pantalla. Sábado por la tarde, 2:14 de la tarde. El coche había sido localizado en una calle secundaria en Zapopan. Zapopan está a 12 kilómetros al norte de mi casa y a 18 kilómetros al norte de donde vivía mi hermana. Soy contadora. Sabía lo que significaba cuando los números dejaban de coincidir con la historia. La historia era la parte que mentía. Cerré la aplicación. Hice una taza de café descafeinado que no bebería. Me senté en la mesa de la cocina durante 1 hora con las manos envueltas alrededor de la taza caliente y pensé en la voz de mi madre por teléfono, esa pequeña calidad tensa. Y en el hecho de que ni una sola vez me había preguntado si estaba molesta. El agente llamaría el viernes a las 6:14. Para entonces, tenía 3 días de espera y una hoja de auditoría que ya tenía 3 filas. El teléfono sonó a las 6:14 de un viernes. El microondas pitaba al mismo tiempo, 3 tonos cortos para decirme que el agua de mi pasta había terminado. Por un momento, casi dejé que el teléfono siguiera sonando. Señora, le habla el agente García, Policía Estatal de Jalisco. Hablo con Sofía Ramos, propietaria registrada de un Honda CR-V 2018. Soy yo. Señora, su vehículo fue retenido ayer por la tarde. Hubo un control de tráfico rutinario en el periférico norte en Zapopan. Necesito informarle de algunos detalles. ¿Está en un lugar donde pueda escucharme? Me senté en el suelo de la cocina. El microondas siguió pitando hasta que alcancé y presioné cancelar. Sí, señor. Habló como hablan los agentes, en español llano y cuidadoso. La conductora había sido mi hermana, Bela María Ramos. Su permiso había estado suspendido desde enero. Los 2 menores en el asiento trasero, de 6 y 4 años, no habían llevado el cinturón puesto. Había un vaporizador roto en la guantera que contenía residuos de THC. Y los niños habían estado suficientemente alterados en el control como para que el agente hubiera solicitado una visita de bienestar del municipio. Lo escuché. También escuché la pequeña voz en el fondo de mi propia cabeza que decía con calma, claro que no tenía permiso. Señora, su vehículo está en grúas Alvarado en Zapopan. El total asciende a $28,000 en multas. Requerimos que la propietaria registrada lo recoja en persona en un plazo de 5 días. Traiga título, tarjeta de circulación y una identificación oficial. Entendido. Señora, una cosa más. Su hermana también solicitó que la llamáramos de parte suya desde la comisaría ayer por la tarde. Usó su nombre 3 veces. Para mayor claridad, debo informarle. No tenía documentación de autorización para el vehículo. Eso también lo entiendo. Hizo una pausa. Creo que esperaba que llorara. Creo que la mayoría de las personas lloraban. Señora, me gustaría hacerle una pregunta más. ¿Cuándo fue la última vez que supo que su hermana tenía un permiso de conducir válido? Sabía la respuesta. No me había permitido hasta ese momento saber que la sabía. Creo que tenía uno cuando tenía 24 años, dije. Ahora tiene 33. Sí, señora. Coincide. Le di las gracias. Colgué. Mateo llamó desde la sala y preguntó si la cena estaba casi lista. Le dije que casi. Estuve de pie en la cocina durante 47 segundos,
contándolos en el reloj del microondas, y luego escurrí la pasta y lo llamé a la mesa. El sábado por la mañana, llevé a Mateo en coche a casa de su padre en mi sedán de alquiler. Le dije que tenía que resolver algunos asuntos de adultos. Me abrazó con los dos brazos y dijo, que tengas un buen día de adultos, mamá. Y entró sin mirar atrás. Eran 40 minutos hasta Grúas Alvarado. Tenía la dirección en el teléfono. Tenía el título en una carpeta en el asiento del copiloto. Tenía un termo de café negro. El lote era un rectángulo largo cercado detrás de un taller de carrocería. Había un pequeño remolque de oficina en la entrada. El empleado de dentro se llamaba Don Aurelio, según el parche de su camisa de trabajo, y llevaba tanto tiempo haciendo esto que podía leer una cara como yo leo un balance. Honda CRV, dijo, entró el jueves. Es mío. Me pasó un portapapeles. La factura era una lista detallada. Grúa 2500. Almacenamiento 5 días a 350 al día. Multa de retención 2800. Retención por investigación de bienestar infantil 4000. Recuperación administrativa 2450. Total $28,000 pesos. Incluso yo saqué mi bloc legal de mi bolso y copié el desglose línea por línea con lápiz. Don Aurelio me vio copiarlo. Luego dijo muy en voz baja, la mayoría de la gente solo firma y llora. Señor, yo no soy la mayoría. No, señora. Eso se nota. Quédese con una copia del desglose. La va a necesitar después. Pagué con la tarjeta de emergencia. Seguí a don Aurelio hasta el lote. Había un golpe fresco en el parachoques trasero. Había vómito seco en la tela del asiento trasero. Había una pequeña zapatilla blanca, de Emilio, metida debajo del asiento del copiloto delantero. Había un olor que no podía nombrar y que al mismo tiempo podía nombrar perfectamente. Era el olor de la familia de un extraño habiendo vivido dentro de algo que era mío. Conduje a casa con las 4 ventanas abiertas y la calefacción a tope. El coche calentó el aire frío como los cuerpos calientan las sábanas frías. Paré en una gasolinera en las afueras de Guadalajara y compré todos los productos de limpieza que tenían. Toallas húmedas, espuma para tapizados, un frasco de neutralizador de olores de naranja, y estuve sentada en el estacionamiento durante 10 minutos antes de irme a casa. Luego conduje a casa y aparqué en mi propia entrada. La entrada de repente también parecía una prueba. Llamé a mi madre a la 1 de la tarde. Había limpiado el asiento trasero primero. Hice la llamada desde mi cocina porque hago las llamadas difíciles desde las cocinas. Hay un gorrión que viene al comedero de pájaros de mi ventana todas las tardes y lo quería como testigo. Mamá, ¿cuándo le suspendieron el permiso a Bella? Sofía, no le hagas pasar esto a tu hermana por teléfono. No le estoy haciendo pasar nada. Te estoy haciendo una pregunta. Hubo una pausa, luego otra más suave. Entonces dijo, en enero. Y la dejaste conducir mi coche. Cariño, tu padre. No sabíamos que ella iba. Hubo un clic y mi padre entró en la línea. No hagas un drama, Sofía. La chica tuvo una semana difícil. Nadie salió herido. Escuché la frase nadie salió herido. Es la frase de alguien que ha elegido de antemano definir herido de forma estrecha. Fue una fuga, dije. La pausa esta vez fue más larga que la anterior. Mi padre hizo lo que hace cuando se da un segundo para pensar. Mi madre dijo, Sofía, era complicado. Fue una fuga, mamá. Cariño, no creo que ayude a nadie así o no. Era complicado. Sabía que complicado significaba sí. Me senté en la mesa de la cocina. El gorrión llegó al comedero, picó 3 veces rápido y se fue. Lo vi irse. Mamá, dije, necesito que entiendas. No estoy enfadada por teléfono ahora mismo. Estoy preguntando para que quede constancia. ¿Quién en nuestra familia sabía sobre el permiso suspendido de Bella? ¿Quién decidió ocultármelo cuando cogieron mi coche? Estás siendo una abogada, Sofía. Estoy siendo una persona que pagó $28,000 pesos ayer. Cariño, tú puedes permitírtelo más que tu hermana. Esa fue la frase que había escuchado de alguna forma toda mi vida. La había escuchado de niña cuando los zapatos nuevos eran para Bella y los de segunda mano venían para mí. La había escuchado después de mi divorcio,
Cuando yo era la que había podido quedarse con la casa y por eso era la que podían pedirle que siguiera financiando todo lo demás. Le dije a mi madre que tenía que irme. Colgué antes de que ninguno de los dos pudiera decir mi nombre. Le mandé un mensaje a Valeria. ¿Tienes libre el lunes por la mañana antes de los clientes? Respondió en un minuto. Sí, café. Yo invito. Valeria y yo quedamos en una cafetería cerca de la oficina a las 8:45 de lunes. El local era del tipo con el suelo de azulejo que alguien limpiaba los domingos. La máquina de espresso tenía una pequeña luz piloto verde. Valeria ya estaba allí en un reservado de la esquina con 2 cafés y un trozo de pan de canela partido a la mitad en un solo plato. No dijo hola, dijo. Come la mitad. Hablamos mientras masticas. Comí la mitad. Le conté en un lenguaje claro lo que había pasado. La entrada vacía, el agente, el parachoques, los $28,000 la llamada a mi madre, la palabra complicado. Valeria escuchó como escucha ella, que es como algunas mujeres se ganan las canas. Bebió su café. No me interrumpió. Cuando terminé, dijo, cariño, voy a hacerte una pregunta difícil. Ok. ¿Eres testigo o eres objetivo? ¿Cuál es la diferencia? Un testigo tiene una historia que contar sobre lo que pasó. Un objetivo tiene responsabilidad. Ahora mismo eres las dos. Necesitamos saber cuál es más importante para el viernes. Hice rodar el bolígrafo entre 2 dedos. Lo había hecho desde la secundaria. Mi padre una vez me dijo que era un tic que me hacía ver nerviosa en las reuniones. Había dejado de hacerlo por él. Lo había retomado por mí misma el año del divorcio. ¿Qué tipo de responsabilidad? Seguros. Posible negligencia civil si alguien resultó herido y un abogado vuelve después. Tu nombre en el título es tu nombre en el título. Luego está la parte que todavía no está sobre el papel. ¿Qué parte? La parte en la que tu familia cree que los siguientes $28,000 son tuyos para dar. Deslizó una tarjeta por la mesa. Doctora Carmen Aldama, Derecho de Familia, Aldama y Asociados. Mi hija, dijo Valeria. Se dedica a este tipo de trabajo. Sobre todo abuso financiero familiar. Mis padres no son mayores. Valeria. No dije que fuera por tus padres. La miré. Me devolvió la mirada. Cogí la tarjeta y la puse en mi cartera detrás de la foto del colegio de Mateo, donde guardo las cosas que podría necesitar rápido. Sofía, cariño, llevo 22 años como paralegal. Sé cómo son las familias antes de que se llame al abogado. La tuya ha pasado de ese punto. Bebí el resto de mi café. La tarjeta se quedó en mi cartera durante 9 días. Ese lunes por la noche, después de que Mateo se fuera a la cama, conecté la cámara de tablero a mi portátil. La había estado evitando durante 4 días. La cámara era pequeña pero guardaba mucho. Hice una taza de té que no bebí y fui pasando las grabaciones en orden cronológico, como pasarías extractos bancarios. El viernes, el día en que mis padres cogieron el coche, era fácil. Había grabación de la entrada a oscuras. Luego la cara de Vela asomándose brevemente para arrancar el motor, luego el parabrisas al salir, luego nada durante varias horas. El sábado por la tarde fue donde se puso ruidoso. El audio del habitáculo subió a la 1:43 de la tarde. Los niños estaban en el asiento trasero. Emilio preguntaba con su pequeña voz persistente si podían escuchar Encantó otra vez. Valentina tarareaba. Vela tenía el teléfono en altavoz, apoyado en el tablero, y hablaba con alguien cuyo nombre no llegué a escuchar bien. Lo que escuché muy claramente fue esto. Entonces no sospechan que usamos la idea de mamá. Si pasa algo con la policía, di que me quedé en casa de Sofía esa noche. Esa es la dirección que tenemos registrada. Luego, después de una pausa, dijo, sí, papá ya llamó al abogado por si acaso. Detuve la reproducción. Retrocedí 10 segundos. Lo puse de nuevo. Luego lo puse una tercera vez. La voz pequeña de Emilio de fondo en la tercera reproducción. Mamá, ¿podemos poner Encantó otra vez? Me quedé sentada en la mesa de la cocina con las manos planas sobre la madera durante mucho tiempo. El refrigerador zumbaba. La luz sobre el fregadero tenía un suave halo amarillo que nunca había notado antes.
Me había pasado toda la vida que me dijeran que yo era la dramática. Me había pasado toda la vida que me dijeran que le daba demasiadas vueltas a las cosas. No había entendido hasta ese lunes el uso de la palabra dramática. Era una palabra que se me había hecho. Era una palabra que se había pronunciado en una cocina por una mujer que había estado sentada en un coche con 2 niños a los que no habían abrochado el cinturón y que había estado hablando por teléfono con alguien. Mi padre, supuse, coordinando qué mentira contar si la mentira fuera necesaria. Abrí una nueva hoja en mi libro de Excel. La llamé auditoría. Registré el sello de tiempo. La auditoría había comenzado. El martes por la mañana, hice lo que hace una contadora. Investigué. Jalisco tiene un portal de registros públicos para expedientes judiciales. Es torpe y la búsqueda es lenta. Hice café, puse el portátil en la mesa de la cocina y lo trabajé como trabajaría cualquier libro mayor desordenado. Despacio, línea por línea, llevando mis propias notas. Vela María Ramos, acusada, municipio de Tlaquepaque, enero de este año. Declaración presentada. El nombre del caso era un resumen cuidadoso de lo que había pasado. Un vehículo estacionado golpeado en una calle residencial tarde por la noche. La conductora abandonando el lugar. La conductora identificada posteriormente por la grabación de la cámara del porche de un vecino. Había presentado cargos menores. La suspensión del permiso había comenzado la semana siguiente. Lo registré. Luego busqué su nombre en el municipio de al lado, el que albergaba su caso de custodia. Ni siquiera sabía que había un caso de custodia. Lo había. Febrero de este año. Zapopan, presentado por Vela, nombrando al padre de Emilio como demandado. Estaba solicitando la custodia principal. La demanda citaba residencia estable en el municipio con apoyo de familia extendida. La dirección que había indicado para la residencia no era su propio departamento en Tonalá. Era mi casa en Guadalajara. Leí esa línea 3 veces. Había presentado documentos en febrero alegando que vivía conmigo. También había estado conduciendo mi coche el sábado anterior cruzando los límites municipales hasta Zapopan para asistir a una reunión del viernes por la tarde en la oficina de su abogado de custodia en Zapopan con los niños a bordo. Había estado construyendo un historial documental de su presencia en mi municipio en un coche registrado a mi dirección. Si el caso de custodia hubiera avanzado sin que nadie lo detectara, mi casa habría sido una residencia registrada en una disputa de custodia de la que yo no sabía nada. Habría sido una parte no involucrada en el proceso. Me habrían citado a declarar. Mi hijo habría sido arrastrado a su órbita. Mi exmarido, el padre de Mateo, habría sido informado por su propio abogado de que teníamos que hablar. Vela no había estado robando mi coche para un fin de semana. Vela había estado robando mi dirección durante un año. Imprimí las páginas relevantes del expediente en la oficina de registros públicos en Guadalajara. El hombre detrás del mostrador dijo, «Son $12, señora». Le di $20 y le dije que se quedara el cambio. Me miró de forma extraña. Creo que fue la primera vez que había sonreído en 3 días. El martes por la tarde, recogí a Mateo del colegio. Subió al asiento del copiloto. Le habían permitido ir delante desde hacía un año y se abrochó con cuidado, como yo le había enseñado. Se sentó con la mochila en el regazo. Olía a crayolas y al olor particular del borrador de goma barata. Tomamos el camino de vuelta por la carretera secundaria que pasa junto al huerto. Las hojas estaban rojo encendido en los árboles. Miró por la ventana un rato y luego dijo, «Mamá, ¿está bien Emilio?» No mentí. Tenía 7 años, pero era un 7 años particular. Su mamá está resolviendo algunas cosas de adultos, dije. Y Emilio y Valentina están con su papá por un tiempo. Están bien. ¿Tú también eres un adulto resolviendo cosas de adultos? Me reí suavemente. Era la primera risa en 4 días. Sí, campeón. Creo que lo estoy haciendo por primera vez. Asintió como hacen los niños. Quiero hacer una pausa aquí solo un segundo. Si alguna vez has pasado toda tu vida siendo la razonable de tu familia, la que llaman cuando algo está roto, pero nunca cuando algo se celebra. Comenta razonable abajo. Quiero saber cuántos somos esta noche. Y si eres nuevo aquí, el botón de suscribirse es el pequeño que no te pide nada a cambio. Ahora, de vuelta a ese martes. Cuando llegamos a casa,
Mateo sacó su mochila y puso la tarea de matemáticas en la mesa de la cocina. Le hice un vaso de leche. Me senté frente a él y lo observé trabajar un rato. La luz en la cocina a las 4:15 en octubre tiene una calidad que no sé describir del todo. Es dorada como lo es la miel, y se extiende sobre la mesa de madera como un gato en un rayo de sol. Me habían dicho toda la vida que mantener mi propio terreno era una forma de egoísmo. Me habían dicho que querer a las personas significaba absorber sus consecuencias. Me senté ahí mirando a mi hijo pasar el 4 a la columna de las decenas con el agarre cuidadoso del lápiz de un niño que todavía está aprendiendo y pensé en cuánto amor había absorbido por las consecuencias de otras personas en mi tiempo y qué poca vida propia había construido sin ese peso. Mateo se quedó dormido apoyado en mi hombro durante una película esa noche. Me quedé allí 10 minutos después de que rodaron los créditos sin moverme. El miércoles a las 11:02 de la mañana el teléfono de mi escritorio vibró. Era Bella. Estaba llorando. El DIF la había visitado el lunes. La visita de bienestar de la gente lo había desencadenado y necesitaba dinero. $40,000 para su abogado de custodia y para un curso de parentalidad de emergencia que el juzgado ahora le exigía. Sofía, te lo ruego. No puedo perderlos. No puedo. La dejé llorar al teléfono un rato. Observé la pequeña luz verde de mi teléfono de escritorio parpadear con cada sollozo. Luego dije, lo voy a pensar. Tengo que irme. Registré la llamada. Hora y tema. A las 11:23 de la mañana, el teléfono de mi escritorio vibró de nuevo. Mi madre. Usaba su voz suave, la que usaba en los funerales y cuando estaba a punto de pedir algo que no le pediría a Bella. Cariño, los niños. Eres la única de la familia que tiene ahorros. Lo voy a pensar, mamá. Tengo que irme. También registré eso. A las 11:41 de la mañana, el teléfono de mi escritorio vibró por tercera vez. Mi padre. Nosotros lo cubriríamos, Sofía. Pero la inundación del sótano el otoño pasado, ya sabes, nos pegó muy fuerte. Y tú siempre tuviste más cabeza para el dinero. Por eso te lo pedimos. Lo dijo como si fuera un cumplido. Lo dijo como si no hubiera estado sacando dinero silenciosamente de mi antiguo fondo universitario durante 6 años para hacerlo. Aún no sabía lo del fondo universitario, lo aprendería el viernes por la tarde. Pero sentada en mi escritorio ese miércoles, escuchando el mismo guión entregado 3 veces en un intervalo de 39 minutos en 3 voces distintas que pensaban que sonaban espontáneas. Sabía suficiente. Lo voy a pensar, papá. Tengo que irme. Colgué. Miré la luz verde del teléfono. Cogí el bolígrafo y lo hice rodar entre los dedos. El viejo tic otra vez. Un viejo amigo. Pensé en la forma en que la llamada había sido coreografiada. La misma pausa antes de la petición en cada una. La misma palabra niños colocada casi en el mismo punto. Incluso el mismo suspiro. Abrí el correo que había redactado a la doctora Carmen Aldama la mañana anterior. No lo había enviado. Lo envié. La tarjeta había estado en mi cartera durante 9 días. Entró en circulación al mediodía. La oficina de Carmen estaba en una casa de piedra reconvertida en una calle secundaria del centro de Guadalajara. Había una placa de latón junto a la puerta que solo decía Aldama y Asociados. La sala de espera tenía una sola silla, un viejo paragüero y una lámina de un puente en la pared. Carmen salió ella misma en zapatillas planas y gafas de lectura en una cadena de cuentas y me estrechó la mano. Tenía 32 años y lo aparentaba y no hacía ningún esfuerzo por parecer mayor. Escuchó toda la historia sin tomar una sola nota. Luego abrió un bloc amarillo legal y empezó a tomar notas. Sofía, quiero explicarte lo que se avecina. Dime si quieres que me detenga en algún momento. Asentí. Lo enumeró para mí, un dedo a la vez, como una niña contando ranas. 1. Los $28,000 están pagados. Eso ya está. No esperes recuperarlos de tu hermana. 2. Tu póliza de seguro. Una vez que entre el informe del conductor no autorizado, tu prima sube un cuarto, posiblemente un tercio. Podrías recibir una carta de no renovación. Diría que hay un 50/50. 3. Tu póliza global de propietario está vinculada a tu póliza de auto. Si se cancela el auto, cae la cobertura global.
Eso es una ventana de 30 días, no más. 4. Tu licencia de contadora pública. Jalisco no requiere la divulgación de proximidad penal familiar. El bono de fidelidad de tu empleador probablemente sí. Necesito revisar tu contrato. 5. Tu hipoteca. Si tu seguro caduca, aunque sea brevemente, técnicamente estás en incumplimiento. El banco normalmente no se da cuenta. Si alguien se lo dice, se dan cuenta a la mañana siguiente. 6. El caso de custodia de tu hermana. En este momento, tu casa está listada como su residencia. Mientras esa lista esté vigente, eres una parte no involucrada en el proceso. Citaciones a declarar, requerimientos de documentos, todo el aparato, incluyendo eventualmente una pregunta sobre tu hijo. Me quedé sentada haciendo rodar el bolígrafo entre mis dedos. Carmen, dije, ¿qué significa ganar aquí? Cariño, dijo, no el cariño de mi madre, sino uno diferente, el tipo que usa una mujer más joven cuando le pide a una mujer mayor que sea su propia amiga en una habitación. Cariño, esa no es mi pregunta para responder. Quiero que lo escribas esta noche. Tráemelo el jueves. 3 cosas. La tercera es por la que luchamos. Conduje a casa e hice una lista en el reverso de una servilleta. La lista tenía 4 puntos. El cuarto lo taché 2 veces y luego lo volví a escribir. El jueves por la mañana, Carmen y yo nos sentamos frente a frente en su sala de conferencias. Tenía 3 carpetas. Carpeta 1. Dijo informe de conductor no autorizado a la aseguradora. Nombramos a la operadora. Adjuntamos el informe policial. Esto te protege en prima y responsabilidad. Carpeta 2. Declaración de seguimiento policial. Aclaramos por escrito. No fuiste parte del viaje. No diste tu consentimiento para su propósito. Esto te protege contra negligencia. Carpeta 3. Carta al abogado de custodia de Vela. Retiramos tu dirección como referencia de residencia. La enviamos certificada con copia al juzgado de registro. Abrió la primera carpeta. Me tendió un bolígrafo. Firmas cada una en 3 lugares. Inicial en la parte inferior de cada página. Después de esta mañana, Sofía, la conversación familiar cambia. Quiero que estés preparada. Firmé. Hay una quietud que llega cuando firmas 3 documentos que no puedes desfirmar. No es alivio exactamente. Es la quietud de haber cruzado una línea que te habías dicho que estaba más lejos de lo que estaba. La última firma en la tercera carpeta tardó más, la carta de custodia, retirando mi dirección. Pensé en Emilio. Pensé en Valentina. Pensé en la pequeña zapatilla blanca que había estado metida bajo mi asiento del copiloto. Pensé en Vela a los 6 años, con los dientes delanteros caídos, sentada en el porche de nuestra casa de la infancia con los codos en las rodillas. Había querido a esa niña pequeña. Había sido 5 años mayor que ella y había sido mi persona durante casi una década. Firmé. Carmen puso las carpetas en una pila. Las ató con un cordel como se ataban las carpetas en las oficinas de antes. Espero una llamada de tu madre en 4 horas, dijo. Posiblemente en 2. ¿Qué debo hacer? No cojas la primera llamada. Escucha el buzón de voz una vez. No lo escuches 2 veces. Luego ve a recoger a tu hijo del colegio como si fuera un jueves normal. Caminé de vuelta al estacionamiento. Mi teléfono estaba boca abajo en el asiento del copiloto donde lo había dejado. Conduje a una cuadra antes de que sonara. Era mi madre. La pantalla se iluminó con su nombre. Lo dejé ir al buzón de voz. El buzón de voz tenía 47 segundos. Lo escuché una vez. No lo escuché 2 veces. Estaba en el colegio de Mateo a las 3. Mi madre apareció en mi casa a las 7:48 de la tarde de ese jueves. Le había dado la cena a Mateo. Estaba arriba leyendo en la cama. Yo estaba a punto de sentarme en el sofá con una copa de vino tinto barato y un episodio de un viejo programa de repostería inglés. Que era la rutina que me había construido poco a poco durante los 4 años desde el divorcio. Sonó el timbre. Supe antes de abrir la puerta quién estaba allí. Lloraba. Había recibido la carta certificada. También el abogado de Vela. También la aseguradora.
Los dominós habían comenzado a caer a las 3:30 de esa tarde. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu hermana?, dijo mi madre. Tiene hijos, Sofía. Te criamos mejor que esto. Entró sin que la invitara. Se quedó de pie en mi propio vestíbulo en su abrigo de lana y lloró con el tipo de llanto que llega usando un disfraz. Mi teléfono sonó, el nombre de mi padre. Lo dejé sonar. El buzón de voz llegó. Aprendería después que había dicho: si no retiras la denuncia, te saco del testamento. Mi tía mayor, la tía Patricia, ya estaba redactando el mensaje del grupo familiar. Lo vería esa noche. Sofía ha decidido demandar a Bela y traumatizar a los niños. 14 nombres en el hilo, tías, primos, incluso algunos vecinos que técnicamente no eran familia. Mateo apareció en lo alto de las escaleras en su pijama con cohetes. Mamá, ¿por qué llora la abuela? Te diré lo que casi pasó en los siguientes 5 segundos. Casi crucé esa línea de vuelta. Casi llamé a Carmen y le dije que retirara las presentaciones. Casi llamé a mi padre y le dije: bien, hablamos el domingo. Luego mi madre, todavía llorando, me miró desde la barandilla de mi propia escalera y dijo: siempre fuiste la fría, Sofía. Había escuchado la palabra dramática toda mi vida. No había entendido hasta ese momento la palabra fría. Era la misma palabra. Significaba la hija que no absorberá nuestras consecuencias. Sostuve la puerta abierta. Dije muy en voz baja: mamá, no soy fría. Soy clara. Hay una diferencia. Te pido que te vayas. Se fue. Mateo bajó las escaleras. Hicimos chocolate caliente casi a las 10 de la noche de un día de colegio. Jugamos a las cartas. Él ganó. Me alegré. El viernes por la mañana, volví a la oficina de Carmen. Estaba esperándome. Tenía 3 documentos en su escritorio. Sofía, siéntate. Vamos a preparar el sobre que llevas el domingo. El primer documento era una transcripción del audio de la cámara de tablero. La llamada telefónica grabada de Bela con sello de tiempo certificado por un servicio de transcripción con el que trabajaba. 2 páginas. El segundo documento era el extracto del informe policial, el desglose del depósito de grúa y un resumen de una página de Carmen en el membrete de su firma exponiendo la exposición legal del viaje. El tercer documento era un estado de cuenta bancario. Carmen lo había obtenido el día anterior después de que yo le había dado el número de cuenta del fondo fiduciario que mi abuela paterna había establecido antes de morir. El fondo estaba destinado a financiar mi educación universitaria. Después de mi divorcio, cuando yo estaba trabajando horas extra para conservar la casa, mi padre me había dicho que el fondo se había agotado y que debería considerarlo bien gastado. No había pedido un estado de cuenta en 8 años. Lo había asumido como lo asumen las hijas. El estado de cuenta mostraba 6 años de retiros a una cuenta a nombre de Bela, una línea cada pocos meses, la mayoría de ellas en el rango de 4 cifras, costos judiciales, honorarios legales. Algunos simplemente etiquetados como Bela. La suma total retirada en 6 años era de $470,000 . El fondo tenía un saldo de $115,000. Carmen me dejó estar con el estado de cuenta un rato. No necesitas leer los 3 en la cena, dijo. Necesitas leer el que la sala no pueda refutar primero. ¿Cuál es ese? El que tu madre ayudó a escribir. Asentí. Sabía cuál era. Hicimos copias. Carmen me dio un sobre manila. Me dio una segunda copia sellada, también en un sobre manila, dirigida a la tía Luciana, en su propia letra. Tu tía ha estado llamando a mi oficina durante 2 semanas, Sofía. No he cogido sus llamadas porque es tu tía, no mi cliente. Pero estará en la cena del domingo. Le das el segundo sobre. Salí de su oficina con ambos sobres bajo el brazo. Pesaban menos que un libro de bolsillo. Pesarían más. El domingo, el viernes por la tarde a las 3:48, la recepcionista de mi oficina me avisó. Sofía, tu padre está en la recepción. No lo había visto en 8 días. Le pedí que lo pusiera en la sala de conferencias pequeña. Cerré el archivo de contabilidad en el que estaba trabajando. Caminé por el pasillo despacio. No le había pedido que viniera. Estaba sentado en la silla de cara a la puerta. Había envejecido una década desde la última vez que lo había mirado.
Tenía las manos entrelazadas sobre la mesa como las entrelazaban los hombres de la generación de mi padre cuando estaban a punto de mentir o de dejar de mentir. Sofía, tu madre no sabe que estoy aquí. Ok, papá. Vine a decirte algo antes del domingo. Exhaló por la nariz como exhala cuando se está comprando un segundo. La primera multa de Bella por conducir borracha fue hace 8 años. Hubo la fuga en 2019 que guardamos en silencio. Pagué al hombre. Hubo la declaración de enero. Ha habido un costo constante todo el tiempo. Hemos estado usando tu fondo para cubrirlo. Íbamos a devolverlo. Nos decíamos que íbamos a devolverlo. No me moví. ¿Cuánto, papá? $470,000. Un poco más. No me moví. La sala de conferencias tenía un pequeño árbol de higo en la esquina. Nunca lo había notado antes. ¿Te enviaste tú y mamá a Bella a usar mi dirección? No contestó. Miró el árbol de higo. Presionó el pulgar en su otra palma. Lloró como lloran los hombres de su generación. En silencio, con los ojos cerrados. Esa no respuesta era la respuesta. Papá, tú y mamá pensaban que estaban salvando a Bella. La estaban hundiendo. Me estaban hundiendo a mí para hacerlo. No soy tu segunda cuenta de ahorros. Nunca he sido tu segunda cuenta de ahorros. Sofía, por favor. Por favor. ¿Qué? Papá, por favor no presentes la demanda civil, por favor. Me quedé con la pregunta durante 30 segundos. Me quedé con ella como me quedo con cualquier número en un balance que no puede, por amor o por aritmética, reconciliarse. Papá, nos vemos el domingo. Se levantó. Asintió. Salió sin mirar a la recepcionista al pasar junto a su escritorio. Escuché el sonido del elevador. Volví a mi propio despacho. Cerré la puerta. Trabajé hasta la hora de cenar. Ese viernes por la noche, después de que Mateo se durmió, le envié un mensaje a mi madre. 3 minutos después, respondió, no pensábamos que fueras a venir. No respondí. No había nada que responder. El sábado por la mañana, llevé a Mateo en coche a casa de su padre para la tarde. Le dije que tenía que resolver algunos asuntos de adultos y que estaría en casa para acostarle. Me miró como me había mirado el martes, con una pequeña pregunta cuidadosa en los ojos que eligió no hacer en voz alta. Mamá, ¿estás segura? Segura, campeón. Ok. Me abrazó con los 2 brazos otra vez. Voy a recordar la forma de su pequeño cuerpo en ese abrazo el resto de mi vida. El sábado por la tarde, limpié el coche. El coche entero por dentro, el maletero, bajo los tapetes, en los portavasos, en los bolsillos laterales, en las puertas. Saqué el asiento de niño de repuesto de atrás y lo limpié con desinfectante. Fregué el tapizado donde había estado el vómito. Luego salí al garaje y abrí un kit pequeño que había comprado en la tienda de repuestos de coches. Masilla para carrocería, papel de lija, pintura de retoque. Trabajé en el golpe del parachoques trasero durante 2 horas y media. La radio estaba sintonizada en una vieja estación de grupero que a veces escuchaba cuando mi padre no estaba cerca. Sonó Amor Eterno de Rocío Dúrcal. El DJ la puso 2 veces seguidas. O era flojo o era sentimental y no podía distinguir cuál. Y no me importaba. Canté a coro con la boca llena de polvo. Para las 4, el parachoques estaba lo mejor que podía dejarlo. No perfecto, pero mío de nuevo. Preparado por la mano de la mujer que realmente lo era. El domingo por la mañana, fui a una parroquia en Tlaquepaque a la que nunca había ido antes. Me senté en la última fila. La sacerdotisa era una mujer de 50 y tantos años. Predicó sobre la parábola del hijo pródigo. Dijo algo que yo nunca había escuchado antes sobre esa parábola. Que el hijo mayor también tenía una historia, y que el amor del padre por el hijo mayor era de una forma diferente, pero no de un tamaño menor. Lloré brevemente en mi propio banco. Nadie lo vio. No conocía a ninguna de esas personas. Conduje a casa. El domingo por la tarde a las 4:43, arranqué el coche. El sobre estaba en el asiento del copiloto. El coche era finalmente mío otra vez. Déjame retroceder una sola tarde antes de llevarte al comedor de mi madre. El sábado por la noche,
Después de que la masilla se curó y de haber recogido a Mateo de casa de su padre, me senté con él a la hora de dormir. Tenía un libro de Frog and Toad, nuestros amigos. Es un libro tranquilo. Es, en lo que a mí respecta, el mejor libro sobre el amor jamás escrito para niños. Me hizo leer el capítulo sobre las galletas. El de sapo que no para de comer galletas y Rana intenta ayudarlo a dejar de hacerlo. Y al final, Rana tira todas las galletas por la ventana para los pájaros. Cuando cerré el libro, Mateo me miró muy en serio. «Mamá, ¿quieres a la tía Bella?» Había estado guardando la pregunta, creo, durante 3 días. No respondí de inmediato. Me quedé con la pregunta. Le debía el mismo cuidado que él me estaba ofreciendo. Quiero quien podría haber sido, dije. Y quiero a la niña pequeña que conocí cuando tenía tu edad. Creo que a veces tenemos que querer a algunas personas de lejos. No porque sean malas, sino porque estar cerca nos está empeorando a las dos. Lo pensó. La luz de la mesita de noche hacía un suave círculo en el techo. Como Sapo y las galletas. Me reí. Fue la primera risa real en 2 semanas. El tipo de risa que te sorprende en tu propia garganta. Sí, campeón. Exactamente como Sapo y las galletas. Asintió. Eres un hombre sabio, Mateo. Tengo 7 años. Eso cuenta. Se apoyó contra mi brazo. Me quedé con él hasta que su respiración se hizo lenta y profunda. Me quedé 14 minutos más después para asegurarme de que estaba del todo dormido. La loción de bebé en su pelo olía como había olido desde que era bebé. El reloj del pasillo tic-taqueaba. Me habían dicho toda la vida que querer a alguien significaba absorber sus consecuencias. Estaba sentada al borde de la pequeña cama de mi hijo en el suave círculo de la luz y pensé, no. Pensé muy en voz baja, no, eso no es lo que es querer a alguien. Lo arropé. Bajé las escaleras. Leí el sobre una última vez. Dormí 4 horas. Fue suficiente. El reloj del domingo comenzó a moverse. El domingo a las 5, la casa de mi madre en Tlaquepaque. Había 27 personas en la sala y el comedor. Las había contado como siempre cuento. Tías, tíos, primos. 3 de los primos habían traído niños. Emilio y Valentina estaban en la mesa de los niños en la esquina con platos de papel y jugo de naranja en vasos de plástico. Bella estaba sentada en el brazo de un sofá con una banda de papel que decía la cumpleañera en purpurina. No me miró cuando entré. La tía Luciana estaba en la cocina ayudando a mi madre con el birria. La tía Luciana me miró cuando entré. Asintió muy levemente. Le di el segundo sobre sin decir nada y ella lo metió en su propio bolso sin decir nada y entramos juntas al comedor. Había 6 sillas en la mesa. La silla plegable del patio trasero estaba puesta al extremo. La misma silla que el domingo anterior. La misma silla que en miles de domingos anteriores. Cogí la silla plegable. Puse mi bolso en el suelo junto a mis pies. El primer sobre estaba dentro de mi bolso. Comimos la birria. Comimos el guiso de ejotes con las cebollas fritas. El primo Diego, que tiene 28 años y hace poco se había mudado de vuelta al área, estaba sentado frente a mí. Seguía cruzando mi mirada. No decía nada. Su silencio tenía el peso de un testigo. Hacia el final del postre, pastel amarillo de caja con betún de chocolate de tarro, mi madre se levantó. Tocó su copa con el cuchillo de mantequilla. Sofía, dijo, y me regaló la sonrisa que siempre me daba cuando esperaba que yo hiciera lo siguiente bien. ¿Te gustaría decir unas palabras por el cumpleaños de tu hermana? Puse la servilleta junto a mi plato. Me levanté. Saqué el sobre de mi bolso. Cariño, dijo mi madre en una voz ligeramente diferente. Solo que sea cálido. Sabemos que no te gustan los discursos. Mantengo mis discursos cortos, mamá. Dije, este durará 90 segundos. Tengo el tiempo medido. Sostuve el sobre. Sentí 27 pares de ojos ajustándose hacia mí. El comedor se hizo con el tipo de silencio que ocurre cuando 27 tenedores se detienen al mismo tiempo en 27 bocas distintas. Abrí el sobre. El primer documento era la transcripción de la cámara de tablero. Leí 3 frases de ella. Esto es una transcripción de audio grabado dentro de mi propio coche el pasado sábado por la tarde.
lo grabó mi cámara de tablero. La instalé el año pasado por razones de seguridad. La conductora, mi hermana, está hablando por teléfono con alguien. Voy a leer 3 de las frases, ella dijo. Las leí despacio, con la misma voz plana que usaba para leer declaraciones de impuestos a los clientes. Un murmullo recorrió la mesa. La mano de la tía Patricia fue a su boca. Bella se levantó. Sofía, eso está completamente fuera de contexto. Bella, tengo 90 segundos. Tendrás tiempo de sobra después. Fui al segundo documento. No lo leí entero. Leí el encabezado, la fecha y la línea sobre 2 pasajeros menores, ninguno sujeto con cinturón. Leí la línea sobre el permiso suspendido. Leí los $28,000 pesos. Un sonido recorrió la sala. Todavía no era una palabra. El sonido era el sonido de 27 adultos teniendo el mismo pensamiento al mismo tiempo. Fui al tercer documento. Este último es un estado de cuenta de 6 años. Es del fondo fiduciario que mi abuela estableció antes de morir. El fondo estaba destinado a financiar mi educación universitaria. El fondo debería haber costeado mis estudios. Después de mi divorcio, mi padre me dijo que se había gastado en lo correcto. Supuse que se refería a mis estudios. Sostuve la página en alto. No se gastó en mis estudios. Se gastó a lo largo de 6 años en las cuotas legales de mi hermana. El total retirado fue de $470,000 pesos. El saldo actual es de $115,000 pesos. Mi padre cerró los ojos. La mano de mi madre encontró su brazo. Bella se levantó, se volvió a sentar, se levantó. La tía Luciana desde el umbral de la cocina dijo muy en voz baja, te lo dije, Diana. Te lo dije hace años. Desde la mesa de los niños, con su voz pequeña y clara, Emilio preguntó, mamá, ¿qué es una suspensión del permiso? Nadie en la mesa del comedor se rió. No me detuve. Todavía no le había dado a la sala lo que no habían podido darse a sí mismos. Devolví los documentos al sobre. Los cerré. Miré al otro lado de la mesa a la tía Luciana en el umbral de la cocina con un trapo de cocina en el hombro y sostuve su mirada durante 2 segundos. Me volví hacia la sala. Mamá, papá, Bella, no estoy aquí para debatir si nada de esto ocurrió. Tengo los documentos. Mi abogada tiene copias. La tía Luciana también tiene copias. Estoy aquí para que todos en esta sala puedan dejar de fingir. Dejen de fingir que no lo saben. Mi madre dijo mi nombre. Esperé. No dijo nada más. Voy a presentar una demanda civil el lunes por la mañana para la restitución del fondo fiduciario. El monto es de $470,000 pesos. Si la familia desea llegar a un acuerdo extrajudicial, el contacto de mi abogada está incluido dentro del sobre. No voy a seguir discutiendo esto en eventos familiares. No habrá muchos eventos familiares. Recogí mi bolso del suelo. Mamá, gracias por la comida. La birria estaba buena. Bella se levantó del todo esta vez. Sofía, nos estás destruyendo. La miré. Había sido su hermana mayor durante 33 años. La había querido desde el día en que llegó a casa del hospital envuelta en una mantita amarilla. Sentí por un segundo el peso total de ese amor y sentí en el segundo siguiente que no cambiaba lo que era cierto. Bella, dije suavemente, me estoy negando a que me destruyan contigo. Hay una diferencia. Mi padre alcanzó mi brazo al pasar junto a su silla. Retrocedí para que su mano topara con el aire. Papá, por favor no me toques ahora mismo. Salí por la cocina. La tía Luciana me siguió. No dijo nada hasta que estuvimos en el camino de grava junto al sedán de alquiler. El aire de octubre olía a hojas quemadas en el jardín de alguien 2 calles más abajo. La luz del porche zumbaba. Cariño, dijo, lo siento. Tardamos 38 años. La abracé. Nos quedamos así un rato. Es una mujer pequeña. Olía a crema de rosas de manos y cebolla cocida. Te llamo el martes, tía Luciana. Más te vale, cariño. Conduje a casa con las ventanas cerradas. La silla plegable seguía vacía en el comedor de mi madre. No la devolví adentro. Nunca la había devuelto adentro. No iba a volver adentro. El martes por la mañana,
La tía Luciana me llamó a las 9:14 de la mañana. Cariño, he estado haciendo mi propia lista. Los primos, los que me han llamado a lo largo de los años, los que les decía dadle un poco de gracia a tu tía. Lo está pasando mal. 3 de ellos me han enviado mensajes desde el domingo. Los nombró, el primo Diego, la prima Mónica, que vivía en Zapopan y trabajaba en una escuela. La prima Leán, que se había mudado a Monterrey y casi no bajaba ya. Las 3, dijo, habían dado señales de vida. Las 3, dijo, habían sido las difíciles de la familia en algún momento u otro. Ninguna de ellas, hasta ese domingo, había sabido que no estaba sola. Me gustaría que vinieras a cenar este domingo a mi casa, Sofía. Los 4, más yo. Cocinaré la birria. Siempre la hago mejor que tu madre. Ella lo sabe y no lo reconoce. Me reí. La primera risa de un martes. Tía Luciana, iré. Trae a Mateo. Tengo jardín. Le va a encantar tu jardín. Esa tarde, el primo Diego me envió un solo mensaje. Por fin. Dejé que las llamadas de mi madre fueran al buzón de voz. Hubo 2 más después del domingo. Cada una duraba unos 20 segundos. No las borré. Tampoco las escuché. Carmen llamó el miércoles a las 3. El abogado de custodia de Vela se había retirado de su caso. El juzgado había suspendido su petición pendiente de revisión de los cargos penales. Carmen había recibido un correo electrónico de un abogado diferente que representaba a mis padres sobre el reclamo del fondo fiduciario. El correo usaba la palabra amigable. Sofía, quieren llegar a un acuerdo. ¿Por cuánto? Han ofrecido $425,000. Dicen que no pueden alcanzar el monto total. Necesitarían una segunda hipoteca. Ya han empezado el papeleo. Creo que es verdad. Un colega lo verificó. Ya han empezado el papeleo. Me quedé con eso un rato. Acéptalo, Carmen. No los empujes más allá de lo que realmente tienen. ¿Estás segura? Estoy segura. Hizo una pausa. Sofía, no tienes que darles ninguna gracia. No les estoy dando gracia, Carmen. Estoy cerrando el libro mayor. Eso es diferente. Se rió. Sí, ok. Lo redacto. Podemos firmar el viernes. Colgué. Fui a hacerle una merienda a Mateo. Antes de ir al colegio había preguntado si quedaban tomatitos cherry. Quedaban. Los corté a la mitad como a él le gustaba. 6 semanas después, estaba sentada en mi mesa de cocina con Mateo haciendo la tarea de matemáticas frente a mí. El dinero del fondo había llegado a una cuenta nueva 3 semanas antes. Lo había transferido esa misma tarde al ahorro universitario de Mateo, donde mi abuela probablemente había esperado desde siempre que terminara. El acuerdo estaba firmado. La orden de no contacto entre Vela y yo estaba en vigor. Mi dirección había sido retirada formalmente de su caso de custodia. Su caso había sido refiled en su propio municipio con su propio departamento como su propia residencia, como debería haber sido desde el principio. La cámara de tablero estaba en un pequeño cajón de mi garaje. Le había limpiado el lente. No la había vuelto a poner en el coche. Podría hacerlo, podría no hacerlo. El coche era mío de todas formas. Mateo levantó la vista de su resta. Mamá. Sí, campeón. ¿La abuela todavía me quiere? Me quedé con esa pregunta. Había estado guardándola, creo, durante 6 semanas. Sí, dije. Te quiere de lejos. A veces ese es el amor más seguro. Lo pensó como Sapo y las galletas. Me reí. La cocina se puso muy dorada en ese momento. La luz a las 6 a finales de octubre tiene una calidad particular. Color miel, lenta. Sí, campeón. Como Sapo y las galletas. Volvió a sus matemáticas. Le hice un queso fundido. La cocina olía a mantequilla y al borde tostado del pan. La radio estaba a volumen bajo. Una estación de viejitas, no de grupero. La balada al piano de alguien que conocía a medias. La tía Luciana me había llamado el martes otra vez. Teníamos cena fija en su casa cada 2 domingos ahora. El primo Diego había venido a la primera y la prima Mónica a la segunda,
Y habíamos jugado al Scrabble y bebido ponche de manzana caliente casero que olía a canela. Mateo había corrido en el jardín de atrás con el beagle de los vecinos hasta que tenía las mejillas rojas. Corté su sándwich en diagonal. Lo puse frente a él. Levantó la vista. Sonrió. La sonrisa que había tenido desde que era bebé. La que solo levantaba una comisura de la boca. Gracias, mamá. De nada, campeón. Me senté frente a él. Lo vi comer. No me habían dicho de pequeña que la gracia tendría el sabor de un sándwich de queso a las 6 de la tarde en octubre. Ahora lo sabía. Algunas cosas se aprenden tarde. El martes siguiente, volví a mi oficina. El cubículo era el mismo cubículo. La luz fluorescente encima de mi escritorio todavía tenía el mismo parpadeo en el tubo izquierdo. Valeria dejó un café en mi escritorio al pasar. Una taza de cerámica pequeña, no de papel. De nada, dijo. Gracias, Valeria. ¿Cómo está el niño? Está bien. Es sabio. Tiene 7 años. Se rió. 7 es una buena edad. Consérvalo ahí si puedes. Fue a su propio escritorio. Me tomé el café. Estaba caliente. Estaba bueno. Hay un portarretratos en mi escritorio ahora. 3 fotos. Mateo a los 5, Mateo a los 7 y una foto antigua que le había pedido a la tía Luciana. Una foto de las dos en la feria de Tlaquepaque cuando yo tenía 6 años. Las dos con algodón de azúcar en la cara. Ni siquiera recordaba que existía esa foto. Ella la había sacado de una caja en su sótano y la había llevado a la cena. En mi cartera detrás de la foto del colegio de Mateo está la tarjeta de visita de Carmen Aldama. No he necesitado llamarla de nuevo. Guardo la tarjeta porque algunas mujeres necesitan que alguien les señale un camino y quiero estar lista cuando alguna de ellas me pregunte a dónde ir. Esa mañana de camino al colegio, pasé en coche por la salida para Tlaquepaque sin reducir la velocidad. El sol estaba en el ángulo que en octubre tiñe el parabrisas de dorado durante exactamente 4 minutos. Mateo tarareaba en el asiento trasero, una canción que había aprendido en el colegio. No reconocía la melodía. No importaba. Al principio de esta historia, te dije que la mañana en que mi madre dijo no hagas un drama de esto fue la mañana en que aprendí cómo una mujer callada se convierte en una mujer que habla. Esa parte es verdad. Pero la segunda mitad todavía no la había aprendido. La segunda mitad es esta. Una mujer callada después de haber alzado la voz vuelve a quedarse callada. La habitación en la que vive es diferente. La silla en la que se sienta es suya. La entrada es suya. El coche es suyo. El sol en el asiento trasero es suyo. Solía pensar que la familia era el lugar al que siempre podías volver. Ahora sé que también es el lugar del que finalmente puedes alejarte y seguir estando entera. Si esta historia se quedó contigo esta noche, si viste en ella a una hermana, a una hija, a una tía, o a ti misma, deja una sola palabra en los comentarios. La palabra que tu familia te llama cuando intenta hacerte más pequeña. Leo a todos. En este canal hay más historias como la mía. La próxima que contaré involucra un testamento, una madrastra y un sobre que viajó 47 años hasta encontrar las manos correctas. Te espero allí.